A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, toda la civilización desapareciera? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las exploraciones más profundas y escalofriantes de la naturaleza humana. Hablamos, claro, del clásico de William Golding, El Señor de las Moscas. El escenario es, bueno, casi un sueño, ¿no? Un grupo de chicos, todos estudiantes británicos, quedan atrapados en una isla desierta. Sin adultos, sin reglas, libertad total. Suena la mejor aventura de la vida, ¿o no? Pues, la novela nos plantea una pregunta mucho más oscura. Cuando borramos todas las estructuras de la sociedad, ¿qué es lo que sale a la superficie? ¿Qué queda de nosotros? Ok, pero una idea tan tétrica, ¿de dónde sale? Para entender bien el colapso que está a punto de ocurrir en esa isla, tenemos que retroceder un poco. Hay que ver el mundo que le dio forma a esta poderosa historia. Miren, el autor, William Golding, no era ningún soñador, para nada. Él sirvió en la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial y ahí vio de frente la brutalidad de la que somos capaces. Y esa experiencia, claro, lo marcó para siempre. Lo hizo preguntarse si todo esto que llamamos civilización es real, o si es solo como una capa de pintura muy delgada que esconde algo mucho más salvaje que llevamos dentro. Y con esa pregunta en mente, arranca la historia. ¡Pum! Un avión se estrella. En medio de una guerra, un grupo de escolares británicos queda solo en una isla, sin nadie que les diga qué hacer. Al principio, se siente en el aire esa emoción, ¿no? La libertad. Y claro, lo primero que intentan es construir su propia sociedad, como una versión en miniatura del mundo que acaban de perder. Y su primer instinto es, lógicamente, recrear el mundo que ya conocen. Esos primeros días en la isla son un intento muy frágil de ponerle orden al caos. Hay mucha esperanza en el aire, pero, como ya se imaginarán, no va a durar mucho. Y casi de inmediato, las piezas se empiezan a mover en el tablero. Las facciones se forman. Por un lado, tenemos a Ralph. Él es elegido líder y se aferra con todas sus fuerzas a la idea de civilización. A su lado, como su conciencia, está Piggy, que es la pura voz de la razón, el cerebro del grupo. Y del otro lado está Jack, el líder del coro, carismático, que desde el minuto 1 se siente seducido por el poder, por lo primitivo, por la caza. El choque de trenes es inevitable. Y su primer intento de crear orden gira en torno a un objeto tan simple como una caracola. Pero no es cualquier caracola. Se convierte en un símbolo potentísimo. La regla es clara. Quien la tiene en sus manos tiene la palabra. Es básicamente el pilar de su nueva y pequeña democracia. Una defensa muy frágil contra el caos que se avecina. Y aquí lo vemos clarísimo, el conflicto de fondo. Rolf piensa a largo plazo. Necesitamos refugios, necesitamos mantener una hoguera encendida para que nos rescaten. Jack, en cambio, vive el momento. La adrenalina de la caza, la satisfacción de conseguir carne, el poder. No es solo una pelea entre dos chicos, es una lucha entre dos formas de ver el mundo, la civilización contra el instinto puro y salvaje. Claro que esa esperanza inicial tiene fecha de caducidad, porque el miedo es una fuerza increíblemente poderosa. Y las primeras grietas en esa sociedad que intentaron construir no tardan nada en aparecer. Y todo empieza con un simple rumor. Uno de los niños más pequeños, uno con una mancha de nacimiento en la cara, dice que hay una bestia en la isla, algo que se esconde en la oscuridad. Ralph, claro, intenta calmar a todos con lógica, pero es inútil. La idea echa raíces. Y ese miedo irracional, empieza a carcomer la razón. Y lo peor es que empieza a unirlos. Sí, pero bajo una bandera nueva y muy peligrosa. Y este momento que viene ahora es clave, absolutamente crucial. La hoguera que debía ser su señal de rescate, su símbolo de esperanza, se convierte en un presagio de destrucción. Piensen en esto. Usan las gafas de Peggy, un símbolo del intelecto, de la ciencia, para encenderla. Pero la emoción del momento, la falta de control, lo sobrepasa. El fuego se descontrola por completo, y en medio de ese caos desaparece el mismo niño que había hablado de la bestia. Es la primera víctima, la primera consecuencia trágica y real de su caída. Después de esto, ya no hay vuelta atrás. La caída se acelera.
La sociedad que intentaron construir se desmorona por completo, y es ahí donde la novela nos muestra sus temas más centrales y más oscuros. Y esa es la pregunta que nos persigue durante toda la lectura. La lucha ya no es entre Ralph y Jack, ahora la batalla es interna, se libra dentro de cada uno de los chicos. Esa capa delgadita de civilización de la que hablábamos se hizo pedazos. Queda claro que la isla no era ningún paraíso de aventuras. Es como un horno que derrite y les arrebata su infancia. Ya no son niños jugando. De repente, se ven cara a cara con la muerte, con la violencia y con el lado más oscuro de su propia naturaleza. La inocencia se esfuma, y lo que queda es una realidad muy, muy sombría. Y aquí viene el giro verdaderamente aterrador de la novela. Lo que Golding nos dice es que la bestia nunca estuvo afuera, en la selva. El verdadero monstruo somos nosotros. Es esa oscuridad que todos llevamos dentro, esperando, muy pacientemente, a que las reglas de la sociedad se caigan para salir a la luz. Y todo esto nos lleva a la conclusión, una que te deja pensando por días. El mensaje final de esta historia se puede resumir en una sola y poderosa pregunta. Porque al final, el Señor de las Moscas no nos da ninguna respuesta fácil. Sería demasiado simple. En lugar de eso, nos deja con esta pregunta, dándonos vueltas en la cabeza. Si la civilización es solo una máscara, y esa oscuridad es parte de lo que somos, entonces, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Esa criatura que imaginaron en la selva o los chicos que la inventaron?